¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días una vez más. Qué bueno que podemos seguir aquí para estudiar la palabra de Dios. Y hoy me voy a referir a una de las grandes pasiones de mi vida, que es la educación cristiana. Y el tema de hoy se titula Aprender en tiempos de pandemia. ¿Qué les parece? Aprender en tiempos de pandemia. Yo creo que hemos pasado escenarios desafiantes tanto para maestros como para alumnos. Hemos pasado por una pandemia que ya tiene año y medio y el futuro poco claro, poco claro. Quisiéramos pensar diferente, pero no tenemos ninguna certeza, no somos políticos. Y en estos casos lo mejor es preguntarle a los médicos en vez de a los políticos. Pero si hay algo que ha sido, además de las instituciones de salud, el sector más golpeado por todo esto ha sido el sector educativo. Tremendamente golpeado desde diferentes ámbitos. Deserción escolar, más de 5 millones de estudiantes el año pasado no se inscribieron en este país al curso escolar 2020-2021. Del año pasado, más de 5 millones de niños y jóvenes dejaron de estudiar en este país. A eso agréguele la crisis económica. Es muy fácil decir, porque todo el mundo se conecta a Internet. ¿Y tú sabes cuánta gente tiene Internet en este país? ¿Tú sabes cuánta gente tiene acceso a esos medios? ¿Tú sabes cómo vive? Es decir, muchas familias de este país en medio del hacinamiento. Es decir, a eso hay que agregar el atraso en el aprendizaje de contenidos básicos. El atraso ha sido una barbaridad. Decir, ahorita aprendemos. Espérate, eso no es tan sencillo. Que una cantidad impresionante de niños y jóvenes tiene un atraso alucinante en este momento. Y no se ve que haya programas de regularización, ¿no? Tan fácil decir, pues regresamos a clase, qué simpático, ¿no? Qué simpático. En vez de decir, vamos a hacer programas de regularización, dando por sentado que hay un atraso. Y el impacto emocional en los estudiantes. El daño se va a quedar, y esta generación se tendrá que apañar con eso. No hay que ponerlos como víctimas. Pobrecitos son los niños y estudiantes de la pandemia. No, señores. Las generaciones anteriores han tenido que enfrentarse a otras cosas. Mi generación es la generación de la crisis económica. Y más para atrás son generaciones de las guerras y de las revoluciones y de las independencias. Así que para nada hay que hacer víctima a nadie. Y por supuesto, el estrés y la presión para los maestros. De por sí ser maestro en un aula de clases es una situación sumamente estresante. Yo he sido maestro de primaria, aquí donde me ven, no parezco, pero también soy maestro. Que no me crea la hermana, ¿verdad? Pero bueno, he sido maestro de bachillerato y de vez en cuando soy maestro universitario. Y hoy el dar clase se enfrenta uno a una mayor indisciplina que nos está pasando factura con esto de la pandemia. A todo este caldo, agréguele usted la situación ya de por sí estresante de la pandemia. Agréguele usted el hecho de no haber estado preparados para dar clases por internet. Se dice muy fácil, pero no lo es. A todos nos tomó descolocados esto de la pandemia, pero en el tema de los maestros esto hizo crisis,
Esto hizo crisis. Y tanto maestros como alumnos se han visto obligados a adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje. Quiero decirles que yo estoy hecho para el mundo virtual. Entré como pez en el agua en esto. Me dio tiempo de terminar una maestría este año de pandemia y la tomé vía internet. Las clases que me faltaban, así que le celebro que el Señor me dio oportunidades y me apañé perfectamente, pero no todo el mundo. No todo el mundo se puede adoptar por lo menos tan fácil. El aprendizaje no solo tiene que ver con impartición de clases, sino con convivencia social. Y en eso, expresión de las ideas, entre otras cosas, y en eso la cosa nos ha pegado duro. Este es un momento donde el concepto de la educación vuelve a ser punto de reflexión. Mire, si hay dos elementos que son clave en la evangelización en este tiempo y los tenemos muy descuidados, es el tema de la salud y el otro es el tema de la educación. Ignorados, tristemente, por mucho tiempo. Pero si hay algo que son los grandes pilares de la evangelización, sobre todo en las ciudades, es la salud y la evangelización, la salud y la educación. Y esos dos nos han sacudido este año de pandemia. Y vuelve el tema de la educación. ¿Están las instituciones educativas cristianas preparadas para enfrentar la nueva realidad? Y la segunda pregunta, ¿qué elementos son necesarios para enfrentar los desafiantes escenarios para la educación? En el meollo del tema de la pandemia está el tema de la educación y el aprendizaje. Y esta mañana, queridos hermanos, yo quiero reflexionar en un versículo. Voy a desmembrar este versículo y voy a ir y venir con este versículo. Porque aquí vamos a encontrar qué pide Dios de un estudiante, de un alumno, y qué pide Dios de una autoridad, como un maestro o un padre. Qué necesario es ver este versículo. Dicen los rabinos que para poder entender un versículo hay que leerlo 70 veces antes de hablar. Yo cumplí con ese requisito. Así que a la primera la cabeza está fría, pero este versículo, cuando termine el sermón, te invito a que lo leas 70 veces y verás qué es la educación cristiana y si es o no importante para este tiempo. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Estoy leyendo la Reina Valera del 95. Este versículo acaso habla de aprendizaje, por supuesto, hermano. Es una joya, es una joya. Vamos a concentrarlos en el alumno. Primero, qué poco piensan algunos hermanos y algunos padres en la responsabilidad que tienen los alumnos. Pero ahora que vamos a regresar a clases virtuales, por lo menos, en algunos lugares quizá pueda ser presencial, que estamos a punto de entrar en un curso escolar, ¿qué pide Dios de un alumno? Todo el mundo carga con los maestros. ¿Y el alumno qué? ¿Acaso es un angelito que llega a clase? No. También tiene responsabilidad. Y vamos a leer este versículo concentrados en el alumno. Aquí lo tenemos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo les pido disculpas por la parte de abajo, pero me ayuda mucho el griego del Nuevo Testamento para no perderme, sobre todo cuando hago una especie de exégesis. Y aquí el imperativo
que usa obedeced. Dice el Señor, peícese. Es un verbo, peizo, que se refiere a una obediencia para la cual tú estás convencido. Me encanta el griego, por eso me encanta el griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que obedezcas a la fuerza. La Biblia utiliza un verbo que tiene que ver con obediencia voluntaria, obediencia porque estoy convencido. Y cuando dice pastores, aquí sería mejor, dice egumenois, que sería mejor traducirla por líderes, que es una mucho mejor traducción. Le pusieron pastores aquí en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera, sería mejor líderes. Y aquí entramos todos, ¿eh? Aquí en líderes entramos los padres, entramos los maestros, entramos los pastores, todos los que ejercemos un liderazgo. Mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento, Hebreos, está diciendo, hay que obedecer por convicción, no por obligación. Una escuela no es una academia de guerra. Yo aquí donde me ven, alguna vez mis padres me metieron a sistemas militarizados, ¿no? Sobre todo por alguna razón, ¿no? Me metieron y ahí no te preguntan. ¡Obedece! Iba yo a una institución ahí que como 1 o 2 años me metieron a un asunto militarizado y no te preguntaban. Una escuela cristiana no es una academia de guerra donde tú tengas que obedecer sí o sí. El Señor nos está diciendo, hay que obedecer por convicción, no por obligación. El alumno debe mostrar obediencia, respeto y atención al maestro. Acuérdense, estamos hablando de qué pide Dios del alumno. Obedeced a vuestros maestros, obedeced a vuestros líderes, obedeced a vuestros padres por convicción. La palabra que se usa no es a la fuerza, es por convicción. Cuando no hay obediencia, no hay aprendizaje. El respeto a la autoridad es el principio que está detrás del 5.º mandamiento. 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, el respeto a la autoridad. ¿Cómo se aprende si no hay respeto? Si no hay obediencia. Imagínate, está dando la clase el maestro y le dice al joven o al niño, siéntate, cállate, obedece. Uy, hermano, esa es una perdedera de tiempo. Imagínate, va a tomar clases virtuales y el joven no tiene disciplina. No puede ni estar sentado 50 minutos que dura una clase. No se puede sentar. ¿Y eso es culpa del maestro? No. Es algo que todos los alumnos tienen que tener esa disciplina y obedecer por convicción. Pero esa falta de respeto dificulta mucho el aprendizaje. Queridos hermanos, sigue diciendo Hebreos. Sigue diciendo Hebreos. Obedeced a vuestros pastores, que quiere decir líderes. Sujetaos a ellos. Aquí hay un verbo más fuerte. Aquí hay un verbo más fuerte. Este y este están relacionados. Por momentos son sinónimos, pero en el griego son distintos y con connotaciones distintas. Y la connotación tiene que ver con una obediencia más firme que la anterior. Sujetaos a ellos. El alumno debe ser responsable en cuanto a su aprendizaje, pues cumpliendo sus tareas. Tiene que obedecer. Tiene que obedecer
La colaboración de los estudiantes revela su madurez emocional. Los niños pueden obedecer sin ningún problema. Pero ¿sabe qué dificultad tenemos hoy? Que muchos niños y estudiantes no saben obedecer. Los mandan a la escuela los padres sin haberles enseñado el mínimo de obediencia. A ellos. ¿Qué pasa? Que cuando llegan con el maestro tampoco obedecen. Lo peor es que llegan a la secundaria y no obedecen. No saben obedecer, no saben respetar. Y así es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender. Y salen algunos a defender la indisciplina. Salen algunos hoy en este tiempo, sobre todo que le andan haciendo al psicólogo, le andan haciendo al especialista, le andan haciendo al terapeuta. Si eso es básico, mi querido hermano. Por eso las culturas orientales, o algunos sectores en las culturas orientales, el secreto de la educación es su disciplina. Mire las culturas orientales. Y el secreto de su educación es su disciplina. Por eso en Alemania, el secreto de su educación, gran parte es la tradición del orden y la disciplina. Son sistemas educativos muy superiores. Muy superiores. No porque tengan algo en el cerebro que está diferente, seamos ridículos, sino por el elemento de la disciplina y el orden. La mayoría de los estudiantes, y esto lo digo con mucha tristeza, la mayoría de los estudiantes no toma en serio la escuela. No toma en serio, sobre todo en las edades adolescentes. No, pastor, que mi hijo, qué bueno, gloria a Dios. Yo debo confesar, perdí muchísimo tiempo en la adolescencia y no me concentré en la escuela. Después ahí me puse a estudiar. Pero mis queridos jovencitos, mis queridos niños que me están escuchando, el gran secreto, la puerta de entrada a los cambios de la vida y a los grandes éxitos es la educación. Son los libros, es la escuela. Tómalo en serio. Y esa no es responsabilidad ni del maestro ni de la escuela, sino del alumno. Someteos a ellos, dice el Señor. Y luego sigue diciendo, seguimos concentrados en los alumnos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Imagínense qué interesante declaración. Velan por vuestras almas. Aquí hay una gran diferencia de la educación cristiana. Los maestros son personas muy valiosas. El alumno debe valorar la figura del maestro. Nosotros vivimos en una cultura que desprecia la figura del maestro. Una sociedad donde se desprecia al maestro de esa manera es una sociedad que no tiene futuro. Es una sociedad donde se valora más a un chico que patea un balón, que no es ningún pecado, y que le paga millones de pesos. Y que al que forma al pequeño, al jovencito, que forma el futuro, hay una diferencia muy grande en lo que le paga. Y todavía más en cómo lo considera socialmente. Es una sociedad en la que un tipo que sale a dar gritos y se pone con un partido político gana mucho más que el que forma a la sociedad. Increíble, increíble. Una sociedad que hace eso no tiene futuro. Una sociedad que permite el desprecio de un maestro es una sociedad que no puede esperar mucho. Por eso el alumno ha de ver al maestro como una buena influencia. Cuando un niño dice, yo quiero ser maestro, yo quiero ser como mi maestra, la escuela está haciendo un buen trabajo. Son los ejemplos que deberíamos seguir. Son los ejemplos buenos de una sociedad. Pero cuando en una sociedad los niños dicen que quieren ser como los influencers, los niños dicen que quieren ser como
los narcotraficantes. Yo conozco lugares donde los niños dicen que quieren ser sicarios. ¿Te puedes imaginar lo que nos espera? Es increíble. Cuando era niño, yo vivía en la zona fronteriza. Tenía un amigo que decía, yo quiero ser agente aduanal. Con todo respeto digo esto. Porque veo qué casas tienen y cómo viven esas personas. Se refería, por supuesto, a la corrupción. Es necesario destacar la figura del maestro como alguien esencial en la sociedad. Esencial en la sociedad. Y esa es responsabilidad del alumno. Y ahí entramos nosotros los padres. ¿De dónde cree que los padres sacan el concepto del maestro? Los alumnos sacan su definición de maestro, su idea de maestro. De los papás. De los papás. Nosotros les decimos si vale o no vale la persona que les está dando clases. Seguimos concentrados en los alumnos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Otro factor fundamental de la educación cristiana. Un maestro va a dar cuenta de sus alumnos. Un maestro cristiano, imagínate. Eso significa que para Dios los maestros son guías espirituales. Tú como alumno puedes creer que además de darte clases, el maestro es un guía espiritual que te puede conducir al bautismo, que te puede conducir a entender la palabra de Dios. Un maestro cristiano es un mensajero del cielo. Sus palabras pueden resultar determinantes en la vida de sus alumnos. Qué responsabilidad, mis apreciados maestros. Las palabras de un maestro llegan a ser cruciales en la vida de sus alumnos. Alguna vez, yo di clases hace muchos años de bachillerato, y pasó el tiempo y un día me dice una chica, yo estudié esta carrera por usted. Dije que el Señor me libre de semejante responsabilidad. Y le dije, ¿de verdad? Sí, yo estudié mi carrera por usted. Imagínate, hermano. Le pedí perdón al Señor ese día. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque un maestro es un guía espiritual y es importante expresar convicciones edificantes. Cualquier comentario de un maestro cristiano puede decantar la vida de un joven o una señorita. Cualquiera. Yo nunca voy a olvidar. Yo solo estudié la universidad cristiana. Y me acuerdo tanto de un maestro que un día andaba yo llorando por corazones quebrantados. Hoy me da risa esas cosas. Pero en aquellos años, pues estás ahí, jovenzuelo, andas ahí en el mundo de los sentimientos, en el mundo del amor, y andaba yo con el corazón quebrantado. Llega un maestro, era mi maestro, se sienta, no era horario de clase, y me ve que estaba ahí yo moqueando. ¿Qué tienes? No tengo nada, le dije. ¿Qué tienes? Te estoy mirando. Cuéntame. Que me dedicó 2 horas ese día. Esas cosas no se ven más que en una escuela cristiana. ¿Qué tienes? Esa es la milla extra que corre la educación cristiana. Pero cuando uno está jovencito se enamora. Cuando uno está jovencito, los niños vienen de hogares donde ha habido divorcio, donde ha habido problemas. Y ahí está el guía espiritual. Los alumnos han de prestar atención a sus enseñanzas morales. Yo soy escritor, si es que puedo decir que lo soy, o he escrito alguna cosa de vez en cuando, gracias a un maestro cristiano. Ese mismo que se sentó a oír, me dije, tú vas a llegar a ser un escritor. Y le dije, pues, es un buen deseo. No, me vas a escribir un artículo.
Mi primer artículo de una revista universitaria, gracias a él. No era una tarea, no era nada. Pero el hombre llegó y me sacudió y me dijo, hazlo. No iba a obtener yo ninguna nota. Y él hizo que me publicaran mi primer artículo. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó él? No le pagaron más, no le dieron más. Pero cada vez que lo veo, le digo, gracias a usted, yo empecé en el mundo de las letras. Sigue diciendo Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, sin quejarse. Para que lo hagan, con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Los maestros son facilitadores del aprendizaje, mis queridos alumnos. Y la actitud de un alumno influye mucho en que el maestro haga bien su trabajo. Esto no lo entienden muchos padres. No lo entienden muchos padres. Pero cuando un alumno participa en clase, cuando se porta bien, favorece el ambiente. Y ahora que el asunto es virtual, todavía más lo favorece. El estar ahí fastidiando a los otros, el estar fuera de clase, el estar molestando, con bromas de mal gusto, con indisciplina, con malas actitudes, eso no ayuda a aprender, distrae al maestro, lo saca de su concentración y estorba el aprendizaje. Por eso tú como alumno puedes hacer mucho para que tu maestro te dé una buena clase. Cuando mis épocas de maestro, yo he tenido varias situaciones. Y me acuerdo de algún jovencito que no se portaba bien y me quería fastidiar la clase y empezaba a fastidiar y me le paraba enfrente. ¡Ey! Te me calmas y te me sientas y te me callas. No, pero que... Ay, por favor, mijito, cállese y preste atención. Usted vuelve con este asunto y entonces yo voy a actuar. Algunos padres dicen, es que usted no los entiende, es que usted no sabe, es que colabora. Papá, colabora. En la escuela no le enseñamos a obedecer, es en la casa donde se les enseña a obedecer. Y cuanto más disciplinado, cuanto más orden haya en tu casa, mejor alumno será tu hijo. Mejor alumno será tu hijo. No cargues contra el maestro de una sola vez. A algunos papás les parece imposible que su hijo se esté portando mal en la escuela. Les parece que le están presentando una historia que no es real. Eso no es así. Un día mi hija se portó mal, una de mis hijas se portó mal ahí. Estaba chiquita, pero se portó mal con la maestra. Le dije, le pide perdón a la maestra en este momento. Y le promete que no lo vuelve a hacer. Yo podría haber reclamado a la maestra, a ver, ¿usted qué está haciendo? Oye, por favor, estamos hablando con profesionales. Estás poniendo a un profesional con un chiquito, con un enano. Y no puede ser. Mis queridos presentes, vamos a concentrarnos ahora a leer este versículo desde los ojos del maestro y de los padres. Acuérdense que la palabra griega nos da pie a darle esta traducción, esta interpretación, no solamente a los pastores, sino a los padres, a los maestros, a todos aquellos que son líderes. Y entonces dice el versículo, obedeced a vuestros pastores. Y aquí vuelvo a insistir, queda mejor líderes, queda mejor padres, queda mejor maestros que nos estamos concentrando en ellos en esta ocasión. Obedeced.
¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que los padres, los maestros, los pastores, hemos recibido autoridad de parte de Dios y hay que usarla debidamente en el aula, en la clase, en la casa y en la iglesia. Muy mal los padres que no usan la autoridad que Dios les ha dado y que les ceden esa autoridad a los abuelos. Muy mal aquellos maestros que no usan la autoridad que Dios les ha dado en clase y le dan la autoridad a los alumnos. ¿Por qué estamos locos o qué? Muy mal aquellos pastores que en la iglesia no usan la autoridad que Dios les ha dado y la delegan en otras personas. Si es que la delegan. Por favor. Mis queridos hermanos, los alumnos necesitan ser guiados por los padres, los maestros. Y si no sucede así, va a reinar el caos. Nosotros tenemos hoy algunas hipótesis que ni a teoría llegan de educación. Eso cambia conforme pasa el tiempo. A lo largo de la historia de la educación ha habido diferentes teorías que proponen, pero eso propone, no es ley de Media y Persia. Que a los niños no se les debe hacer esto, que a los niños, y que dicen los psicólogos esto, y los psicólogos tienen diferentes puntos de vista, como los médicos. Hay diferentes propuestas. La nuestra es la cristiana. Pero, mis queridos hermanos, los alumnos necesitan ser conducidos, no están para conducir. Imagínense un enfermo que le dice al médico lo que le tiene que recetar. Por favor, ¿acaso va a llegar el médico que dice, a ver, dígame usted qué le doy? No va a hacer eso el médico. El médico tiene autoridad. El maestro tiene que usar la autoridad. Todo el equipo docente ha de estar coordinado para ejercer la autoridad en la escuela. Pero yo conozco lugares, claro, aquí no, ¿verdad? Allá lejos, donde la gente es mala, la condenada, donde los que mandan son los estudiantes. Y al maestro le da un miedo ejercer la autoridad. Le da un miedo. Y así no es. Sigue diciendo el versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, dice el versículo. Y en el caso de los maestros y los padres, mis queridos hermanos, dice la Biblia que el maestro debe velar por las almas y no solo por las calificaciones. ¿Quiere usted una diferencia de la educación cristiana? Una más, este punto. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes se van a quedar en la iglesia porque ese maestro, esa maestra oró por ellos? La única semilla que le va a quedar a muchos jóvenes y a muchos niños es la que le dieron en la escuela. Yo estuve en escuelas públicas toda mi educación primaria, secundaria y bachillerato. Y en algunos casos tuve eminencias dándome clases, Pero le dije a mis hijas, yo no quiero que tú veas lo que yo vi. Les he dicho varias veces. Yo vi, contemplé escenas que no quisiera que tú vieras. Yo las vi en esas escuelas. Porque además de eso hay otras cosas. Y yo quiero que no las veas. A lo mejor en la vida se te van a presentar. Pero no me gustaría que tú las vieras. Y mis queridos hermanos, una de las cosas que marca la diferencia en un maestro cristiano es que vela por la salvación de sus alumnos. Y quiero decirle a los maestros que me están viendo, que si tú no vas a hacer esto, tú no debieras ser maestro en un colegio de iglesia. Vela por la salvación de los alumnos. A veces uno dice, ¿por qué está ese muchacho ahí? ¿Por qué aceptan a ese niño? Cuando estaba yo en el dormitorio en Montemorelos, tenía de vecinos a unos compañeros que estudiaban otra carrera y no eran adventistas.
mal hablados, bueno, como yo solo. Estaba enfrente, estábamos puros estudiantes de teología, pero enfrente estaban unos bandidos, puerta con puerta. Oiga, qué mal hablados eran. Groseros y esto y aquello. Se burlaban de la iglesia, se burlaban de nosotros. No nos peleamos de milagro. Pero oiga, y yo hacía unos corajes. ¿Por qué aceptan a estos muchachos en esta escuela? ¿Qué no se supone que debería ser para puros cristianos? Primer año. Segundo año, vuelven otra vez estos condenados. Y ahí estaban, ¿no? Groseros y esto y aquello. Dije yo, ¿cuándo los van a echar? ¿Por qué los aceptan? No eran adventistas. Mejor ni les digo de dónde son, de dónde eran, porque ya van a saber. No quiero decir nada sobre ese lugar del país, pero oiga qué palabra que decían con una grosería. Y para el tercer año, un día voy viendo a uno que iba a la iglesia con un traje y una corbata y una Biblia. Yo lo vi, nadie me contó. Y eso, se ha de estar burlando de nosotros ahora. Y a partir de ese día, iba a la iglesia tempranito. Yo vi cuando se bautizó en la iglesia. Yo lo vi. Cambio que dio. Impresionante. Hoy es un miembro de iglesia. Es de mi edad. Tiene su familia, tiene sus hijos. Y es fiel a Dios. La semilla que deja la educación, pero eso no fue gratis. Alguien hizo labor en él. Alguien hizo labor en él. Algunos somos muy buenos para condenar, como yo. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué reciben esos niños? ¿Por qué? No, esta escuela, miren nada más la clase de niño que tienen, que dejan entrar aquí. Este niño grosero, mal hablado, se porta mal. Cada vez que yo veo eso me acuerdo de doña Arminda de la Fuente. Perdóneme. Alguna vez yo le dije a la hermana Arminda, oiga, ¿por qué deja usted traer estos niños que están aquí? Y me dice, ese chiquito, así me dijo la señora, la maestra, ese chiquito es un cordero de Dios y el Señor aquí le va a dar la palabra. Muy fuerte comentario. Y esos niños, no sabemos qué será de ellos, pero en ese corazón va la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Un día me dijo un empresario adventista con mucho dinero, aquí no fue, en otro lado, ¿a dónde vas a meter a estudiar a tu hijo? Y se lo voy a llevar a una escuela donde aprenda inglés. Lo voy a enseñar en una escuela y le dije, vas a correr un riesgo altísimo. ¿Por qué? Me dice. ¿Por qué no lo llevas al colegio de la iglesia? No, que yo estudié en esos colegios y ahí me soltó todo su veneno. Y le dije, inglés es un idioma muy fácil de aprender. Es el idioma más sencillo de los idiomas que hay contemporáneos. Eso cualquiera lo aprende. Pero los valores que tu hijo va a aprender, los amigos que va a adquirir y la influencia de los maestros que va a tener, no se le va a quitar nunca. Tú verás lo que haces. De por sí, le dije, el evangelio, decidir quedarse en la iglesia es un asunto no sencillo entre los jóvenes. Y todavía le vas a dar el tiro de gracia, tú verás. Miren, hermanos, yo me he pasado la vida en escuelas. He pasado la vida en muchas escuelas. Y no todo en la vida es estudiar. Y miren que lo diga yo. No todo en la vida es estudiar. Las cosas de la escuela se aprenden. Hay muchas maneras de aprender.
los valores que te dejan son muy difíciles de quitar. Y cuando eres pequeño, todavía es más fuerte el asunto. Por eso, un maestro cristiano, además de orar por sus alumnos, los visita. Si no se puede, les llama por teléfono ahora que estamos de pandemia. Les dedica tiempo para orientarlos. Escucha sus problemas personales. Participe en las actividades de la iglesia. ¿Tú imaginas qué hubiera sentido yo en la primaria de ver a mi maestro en la iglesia? Para mí eso habría sido alucinante. Jamás lo vi. Jamás lo vi, pero para un niño eso es muy fuerte. Solo que nosotros no lo valoramos. Mi maestro está en la iglesia, la misma iglesia que yo. Mi maestro está predicando en la iglesia. Sigue diciendo Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mis apreciados maestros, escucha esto. Dios considera al maestro responsable del aprendizaje del alumno. ¿Me están escuchando, hermanos? El responsable del aprendizaje en una escuela es el maestro, no es el niño. El responsable del aprendizaje en casa somos los padres, no es el niño. Somos responsables. Hemos de dar cuenta a Dios por eso. Yo escuché varios maestros a lo largo de mi vida, los sigo escuchando, que dicen, pues yo doy la clase y allá ustedes sabrán si aprenden. Eso no es enseñar. Perdóname, tú no eres maestro. Cállate y siéntate y déjale a otro que sepa enseñar ese lugar. Porque Dios considera responsable de aprendizaje al maestro. Los niños aprenden de diferente manera, pero qué emocionante es ver cuando el maestro se apasiona por enseñar. Un día estaba yo en Colombia, fui a una reunión, a unos coloquios de literatura, no iba yo con la iglesia, y se para Ángeles Mastretta, mexicana, escritora, y dice, porque le preguntan, ¿cómo se puede impulsar la lectura entre los estudiantes? Y ella dice, un maestro apasionado es el mejor medio para leer libros. Cuando el maestro se apasiona, le impacta la vida a un estudiante. Cada maestro ha de dar cuenta por la salvación de sus alumnos. Imagínate. Es muy diferente dar clases cuando sabes que vas a dar cuenta de la salvación de los alumnos, que cuando para ti son personas despreciables. Yo he tomado clases con maestros que desprecian a los alumnos y que dicen, ustedes ni merecen estar aquí, y que simplemente te miran con un desprecio, que eso se manifiesta en la clase. Y es muy diferente cuando para el maestro tú eres un hijo de Dios, por quienes él o ella van a dar cuenta. Una vez más, evoco a la maestra Arminda, que le decía a los alumnos, a los maestros, fíjense bien delante de quién van a estar este año. Y se refería a los niños y a los alumnos. En esta ciudad, las escuelas de la iglesia son para formar a los líderes de esta iglesia. Estas escuelas están formando a los líderes de la iglesia. Y si tú como maestro no sabes delante de quién estás, no deberías hacerlo. Porque esto no es un trabajo. Esto es como el ministerio, una misión. Una misión. ¿He hecho lo suficiente para que mis alumnos aprendan? ¿He hecho lo suficiente? El maestro gana el corazón del estudiante.
pero lo gana cuando tiene esa pasión y ese deseo de ganar el alma. Me he preparado lo suficiente de manera profesional. Qué emocionante es ver a un maestro que da sus clases virtuales y que ha tenido que invertir, que la pantalla verde, que pintó la pared de su casa, quién sabe qué tantas cosas ha hecho, que tuvo que mejorar ahí la cuestión, porque hemos tenido clases virtuales. Pero no se conforma. Está empeñado en que los niños aprendan. Está empeñada en que los niños aprendan y adquieran conocimientos, y quiere darte más. Y quiere darte más. Mis queridos maestros, la pura camiseta no nos da la victoria. Pensar que vamos a dar clases profesionales nada más porque profesamos la fe adventista es un error. Decir, no, pues es que voy a la iglesia, por eso soy un buen maestro. No, señores, hay que prepararse, hay que tomar cursos, hay que ser autodidactas, hay que preguntar y mejorar todos los años. Un día me dijo y se los digo con todo respeto a los maestros, un día me dijo cuando a mí me nombraron editor hace varios años, la primera vez que en México aquí me nombraron editor, me dice, qué bueno que estás en la editorial y no en la Universidad Adventista, de maestro. Y le digo yo, ¿por qué? Porque ahí vas a investigar, en la editorial vas a investigar. Y si te ponen de maestro, vas a estar, en 2 años te vas a aprender el mismo rollito y lo vas a repetir cada año. Y así no vas a investigar. Y aquí estás obligado a investigar. Me dolió mucho que me dijera eso. Un gran dirigente de la iglesia. ¿Qué imagen de los maestros tenía? No, hermanos. Cada año hay que prepararnos. Cada año hay que sacar una novedad. Cada año tenemos que mejorar el curso. Y no estar con el mismo rollo cada año. Nunca voy a olvidar a un maestro de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Hice un hombre actualizado a más no poder. Decía, vamos a leer el documento del Banco Mundial que salió ayer. Válgame la tos. Esta es una barbaridad. ¿Cuándo salió el documento? ¡Ayer! Tremendo. Vamos a leer el más reciente documento de la UNESCO. Salió hace 3 días y tenemos que revisarlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de actualizarse! Maestros, ustedes se tienen que actualizar. No piense que con la pura camiseta va a ganar. Tenemos responsabilidad hacia los estudiantes y esa responsabilidad conlleva interesarlos en la clase. ¿Que ese niño no quiere aprender? Ay, ¿y te vas a sentar tan tranquilo? Ese niño no quiere aprender. Pues yo voy a hacer que se interese. Y a ese no lo dejo y no lo suelto. Que no le gustan las matemáticas. ¿Y tan tranquilo te vas a quedar? ¿Qué pasa? Ay, es que no le gusta. ¿Y qué vas a hacer tú para que le guste? ¡Muévete! Por eso eres un profesional. Que no le guste el inglés, que se le hace muy difícil. ¿Y tan tranquilo te vas a quedar? Que no le entiende a las clases de español, que no le gusta leer libros, y tú te vas a quedar y le vas a decir, oiga, señora, a la madre o al padre, es que no le gusta. Y hombre, estás descubriendo el hilo negro. Estás descubriendo América. Para eso somos profesionales. Para interesarlos. Cuando yo doy clases de literatura, no permito que ningún estudiante se me duerma o pierda interés en la clase. Porque esa es responsabilidad del maestro. Interésalo en tu clase. Interésalo. Por eso eres un profesional. Y por eso sabes lo que haces. Seguimos con los maestros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Mis queridos maestros, mis queridos padres, es un privilegio participar de la enseñanza. Es un privilegio enseñar. Y el entusiasmo debe ser parte de un maestro cristiano. El entusiasmo es mejor que la tecnología. Escucha lo que le estoy diciendo. El entusiasmo es mejor que la tecnología. Que no tenemos cacharros, que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Cuando hay ganas, nada te detiene. Erasmo de Róterdam no tuvo internet. Platón, Séneca, Aristóteles tenían entusiasmo. Martín Lutero tenía ganas de aprender el hebreo, ya mayor, de aprender el griego, ya mayor. Felipe Melanchthon, tantas historias. Cuando hay ganas, eso va por encima de la tecnología. No, pues que yo no tengo esto, yo no tengo aquello. ¿Quién necesita una pantalla así? Necesito aquello. Por favor, hermano, pongamos los pies en la tierra. Todo maestro debe disfrutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un alumno ve al maestro entusiasmado con la enseñanza, eso se contagia. Eso se contagia. Fíjese lo que dice Ellen White en El deseo de todas las gentes, página 214. No es la obra más elevada de la educación comunicar meramente conocimiento. O sea, no, dice que para transmitir conocimiento hay mucha gente, sino impartir aquella energía vivificadora, dice ella, que se recibe por el contacto de la mente con la mente y el alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar la vida. Energía vivificadora son las ganas de enseñar, son las ganas de transmitir el conocimiento. Es que no le entiendo a las matemáticas. Yo te voy a enseñar. Te voy a introducir a un mundo extraordinario. Pero es que las matemáticas son muy difíciles. ¡No! Las matemáticas son una de las grandes puertas de entrada a la relación con Dios. Yo te las voy a enseñar. Pues que a mí no me sale el inglés. Eso es muy fácil. Muy sencillo. Yo te voy a enseñar el ABC, no de un idioma, de los idiomas. De aquí en adelante, tu cabeza va a estar preparada para aprender más. Yo te voy a enseñar la maravilla de la historia. Te voy a enseñar el cuerpo humano. Tú vas a ser un gran médico, un gran arquitecto. Puedes diseñar aviones. Necesitamos científicos, ingenieros. Mi hermano, a los niños hay que entusiasmarlos. A los jóvenes hay que desafiarlos. Los maestros estamos para desafiarlos. Hace como 1 año y medio, con mucha emoción digo esto, ojalá que no me ganen los sentimientos. Un profesor del colegio Ignacio Manuel Altamirano me dio un cuadernillo, me dio varios más bien, y me dijo, quiero que vea esto. Y dije, bueno, voy a mirar. El profesor desafió a los estudiantes de bachillerato a escribir un libro sobre el Apocalipsis. Un libro para niños. Mira nada más lo aventado del profesor. Y los jóvenes lo hicieron. Algunos lo hicieron mejor que otros, por supuesto. Pero una de las estudiantes demostró una creatividad alucinante. Y cuando yo miré el texto, sin decir nada, fui y se lo llevé a varios de mis compañeros de la editorial y le dije, mira esto y no me digas nada, solamente verlo.
Lo abrieron, lo miraron. Yo no les dije de dónde lo había sacado. Después fui con otro de los colegas. ¿Qué les parece? Hay que publicarlo. Todos dijeron eso. Yo no les dije que era un estudiante del CEIMA. Hay que publicarlo. Muy bien. Pues es una chica, una jovencita de bachillerato del Colegio Altamirano. Pues lo publicamos. Este año lo publicamos, para gloria de Dios. Firmó su contrato y hoy está a la venta un libro con una joven de bachillerato de un colegio adventista. ¿Por qué? Por un profesor aventado, por un profesor que desafía a los estudiantes y cree que son capaces y los trata como genios. Si tratas a tus estudiantes como genios, se van a comportar como genios y se la van a creer, mi querido maestro. Pero esas son las ganas de decir, de creer que podemos hacer algo. Mis queridos hermanos, termino concentrado en esta frase, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Mis queridos maestros, mis queridos padres, si hay algo que destruye a un maestro es la amargura. Si hay algo que destruye a un líder es el espíritu de queja. Si hay algo que destruye a un padre, a una madre de familia, es el espíritu de queja, el veneno en la lengua a cada rato. Y es muy peligroso concentrarse en los elementos negativos de la vida porque se llena uno de amargura. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos dijo que íbamos a pasar por un mundo que era un camino de rosas. No. Pretextos para amargarnos siempre habrá, hasta que Jesús venga. En la iglesia habrá razones para amargarnos, sí que las habrá. En el colegio adventista hay razones para amargarse, sí que los hay. Quisiéramos que no lo hubiera, pero sí que los hay. Si tú te concentras en lo negativo, te llenarás de amargura, mi querido maestro. ¿Qué por qué no me dan esto? ¿Qué por qué no me dan aquello? ¿Qué por qué no tengo esto? Y no tengo lo otro. Que yo quisiera un salón con diferente situación. Yo quisiera que me dieran y no me lo dan. ¿Para qué te concentras en eso? Para llenarte de amargura. Si hay alguien que se puede llenar de amargura en esta iglesia, es un maestro. Pero los padres también podemos llenarnos de amargura. A veces rencor, resentimiento, en la iglesia, en el barrio, contra la escuela. Yo he escuchado algunas declaraciones de algunos padres en contra de los colegios de iglesia que tú piensas por la descripción que hacen, que son lugares verdaderamente luciferinos. Y dice uno, pero ¿de dónde saca usted ese concepto? Un día, uno de esos personajes estaba criticando nuestra universidad de Montemorelos. Yo mandé a mi hijo a esta universidad, cuando estaba hablando con mi viejo, con mi padre. Yo mandé a mi hijo a esta universidad y me devolvieron a un drogadicto, a un borracho y a un malandrín. Y mi papá le dijo, pues yo mandé a mi hijo a esa misma escuela y me regresaron un pastor y un maestro. ¿Cómo la ve? Y hoy sirve a Dios. ¿Dónde está el problema? No me diga que en la escuela, porque a mí la universidad no me parece mal. En los colegios de la iglesia hay lo que uno anda buscando. Los que vamos, conforme va uno teniendo conciencia, hay, ¿qué buscas, hermano? Educación, preparación, fe en Dios, ahí está.
Pero buscas problemas, buscas lío, buscas vicios, también hay. Sobre todo en los niveles superiores. Buscas amargados, buscas quejumbrosos, buscas enemigos de la iglesia, también hay. ¿Qué andas buscando tú? Cualquier creyente puede sucumbir a la tentación de la amargura. Trabajar para la iglesia tiene momentos muy difíciles, mis apreciados maestros, porque somos humanos, no somos ángeles y también nos equivocamos. Los seres humanos nos equivocamos y a veces ni cuenta nos damos que lastimamos al que está al lado o que por tomar una decisión prudente se nos olvida que allá en la última fila o el que está a la cola le va a dar el golpe más duro. Y trabajar para la iglesia tiene momentos difíciles, especialmente este momento. Si para alguien ha sido duro, para los maestros. De todas las instituciones de la iglesia adventista en este país, las más golpeadas han sido las escuelas. Con mucho dolor la iglesia ha tenido que cerrar escuelas. En este país, nosotros en la editorial hemos cerrado tiendas. ¿Y usted cree que eso es sencillo? Que eso es fácil. Pero hemos enfrentado una situación alucinante. Y si hay alguien que se ha enfrentado muy duro a esta pandemia, han sido los maestros, para quienes debiéramos tener mucho mayor reconocimiento en todos los ámbitos, de parte de la iglesia, de parte de la hermandad, de parte del liderazgo de la iglesia y ojalá de parte de la autoridad civil. No es fácil, maestros, no es fácil. Un maestro amargado y quejumbroso es una mala influencia para padres, maestros, alumnos y miembros de iglesia. En mi paso por la educación adventista también tuve maestros quejumbrosos y mala influencia. Qué lamentable que estuvieran dando clases. Un comentario tuyo en contra del liderazgo de la iglesia le puede hacer mucho daño a los jóvenes. Un comentario tuyo fuera de contexto puede marcar la vida de alguien que apenas está empezando a vivir y que está tomando decisiones para el reino de los cielos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la universidad y había maestros que desaconsejaban a las señoritas que nos hicieran caso a los estudiantes de teología. Menudo pájaros. ¿Qué es eso? Por favor. Digo, está bien que no estábamos nosotros de muy buenos bigotes, ¿verdad? Pero, oye, ¿a quién se le ocurre hacer eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Tanta amargura hay en tu corazón? ¿Tanta amargura, tanto dolor hay en tu corazón? Déjala en paz. A la señorita, deja que tome sus decisiones. No te bautices todavía. Oye, ¿tú quieres ser un vehículo del enemigo o qué te pasa? Pero así hemos tenido gente. Así hemos tenido gente. Los grandes chismes en el seno de la iglesia surgen de los propios obreros de la organización. Es muy doloroso. Los mismos obreros de la organización que mandan anónimos, que sueltan comentarios, que hacen cartitas, golpeando a sus mismos hermanos de la fe, en la fe. Eso no se hace, maestro. Y menos delante del rebaño que te confiaron. Que te confiaron. Mis queridos maestros, es un privilegio enseñar, pero nosotros tenemos que entender que hoy la educación es desafiante. Estos versículos nos muestran las grandezas de la palabra de Dios. Estos versículos nos recuerdan que la educación no es solamente un asunto de los estudiantes, ni de los maestros. Involucra a los padres, involucra a la sociedad en general.
y nos recuerda que todos formamos parte de ello, pero que la educación cristiana tiene elementos muy destacados, por lo que merece la pena, mis queridos hermanos. Yo les invito a todos ustedes a apoyar la educación cristiana, tengan o no tengan hijos ya. ¿Tienes hijos en edad escolar? Piénsatelo 2 veces en relación a los valores que le vas a dejar a tus hijos. Que acá van a aprender más. Eso es muy cuestionable. Además, mira, yo he estudiado en escuelas de la iglesia, en escuelas públicas, en escuelas privadas de este país, he tomado cursos en el extranjero. El aprendizaje se adquiere. Los valores se quedan para la vida. Que ya no tienes hijos, hermano, que ya se fueron, que ya no están. En esta hora te invito, ¿por qué no abres una beca para un niño que quiere estudiar? En este momento hay mucha necesidad. ¿Por qué no dices, me comprometo para pagar la escuela de un niño? O la mitad de la escuela de una niña. Una mujer que esté sola. ¿Tú sabes qué es eso? Una mujer que esté sola. Un padre que tiene 3 niños y sueña con tenerlos a todos en la escuela cristiana. Que ya no tengo hijos, eso no es pretexto para decir no voy a apoyar la educación. Apoyar las escuelas de la iglesia es apoyar el futuro de esta iglesia. Es apoyar el liderazgo que vamos a tener. Yo he conocido varios países en el mundo y donde no hay escuelas de iglesia hay una diferencia muy marcada en su liderazgo. Ojalá que nosotros lo podamos hacer y ojalá que nosotros podamos involucrarnos, porque el tema de la educación no es exclusivo de un sector o de una edad o de una condición. Es pensar en el futuro de esta iglesia y en el presente. Termino con lo siguiente. Nosotros tuvimos a una gran líder. Sáqueme de gracias. Tuvimos una gran líder, Ellen White, y yo he estado leyendo, me leí hace poquito las notas biográficas de Ellen White, librito donde se cuenta su autobiografía, porque estoy escribiendo unos cómics, y estoy escribiendo el cómic de Ellen White, y me quedé de una pieza cuando ella va contando cómo nacieron las escuelas de la iglesia. Ella dice que llega a Washington, a Tacoma Park, donde alguna vez estuvo la sede de la Asociación General. Dice, aquí tiene que estar una escuela. Aquí va a estar la Asociación General, estuvo mucho tiempo ahí, pero Dios me ha dicho que aquí va a haber una escuela. No, pero que no tenemos dinero, como todo el tiempo. Pues aquí va a haber una escuela. Y se plantaba hasta que empezaba a construirse la escuela. Y hoy está la Universidad Adventista ahí. Se fue a 9 años a Australia. Aquí tiene que haber una escuela. Aquí vamos a comprar una escuela. Otra vez, la escuela. Oiga, hermana, no tenemos dinero. Pues vamos a pedir. Le pidió dinero a amistades en Sudáfrica, que eran millonarias. Le mandaron dinero. Ya tenemos dinero, pero necesitamos más. Y no me voy de aquí hasta que esta escuela no arranque. El colegio de Avondale arrancó. Y al rato ahí va California. Necesitamos una escuela. Aquí va a haber una escuela. Dios me dijo que este lugar yo lo vi en una visión. San Bernardino, California, por ahí, Loma Linda. Aquí tiene que estar la escuela. La Universidad de Loma Linda hoy. Hermanos, donde fue Ellen White, la escuela. Me gusta mucho repetir esta frase y con esa los dejo en paz esta mañana.
si olvidamos de dónde venimos, nunca sabremos a dónde vamos. Nosotros venimos de la educación cristiana. Dios les bendiga. Señor, guía a ti, los hijos tiernos que me has dado a mí. Oh, por tu grande amor, guíalos Dios a ti. Guíalos Dios a ti, guíalos sí. Cuando del mundo vean el esplendor, entonces guárdalos del Jesús engañoso, guíalos Dios a ti, guíalos Dios a ti, guíalos sí. Los niños a salvar vino Jesús, y anduvo sin pecar hasta la cruz. Suplico por tu amor, guíalos Dios a ti, guíalos Dios a ti, guíalos sí. Aunque me falte fe, quiero creer que este precioso don quieres tener. Tiernos de corazón, hoy los devuelvo a ti. Guíalos Dios a ti, guíalos sí. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das. Llénanos de tu bendición, Señor, y ayúdanos a tomar decisiones sabias en relación con la educación. Ayúdanos a servirte y a honrarte y a recordar, Señor, que tenemos un mensaje para el mundo y que la única manera de transmitirlo en ciertos ámbitos es a través de la educación. Que tu gracia se quede con nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.